Buena tarde a todos y bienvenidos al segundo día de nuestro tercer foro de inteligencia artificial. Antes de comenzar con nuestra ponencia, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y sin interrupciones durante este evento. En primer lugar, es crucial aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos, por lo que les pedimos que lleguen puntualmente a las sesiones programadas y estén listos para participar de manera activa. En segundo lugar, al final de cada sesión abriremos un espacio de preguntas y reflexiones, mismos que podrán ir colocando en el espacio de pregunta y respuesta que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. La presentación está programada para durar 50 minutos. Por último, en caso de que surja algún problema con la señal de Internet, les pedimos que por favor tengan paciencia y esperen un momento. Si la situación persiste, les recomendamos salir y volver a ingresar, utilizando el enlace proporcionado a través del correo electrónico. Les pedimos que respeten las opiniones y puntos de vista de los demás participantes, ya que todos estamos aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Mantengamos un ambiente de respeto y apertura, donde cada voz tenga la oportunidad de ser escuchada y valorada. Ahora, sin más preámbulos, nos complace dar inicio a la ponencia titulada Más allá del código, formar humanos en tiempos de inteligencia artificial, que será impartido por el ingeniero Salvador Flores. Se concibe como un educador disruptivo que busca equilibrar el proceso formativo, la técnica y el humanismo. De formación inicial como químico farmacéutico biólogo, se fue inclinando hacia las áreas de desarrollo humano. Es creador de 52 proyectos universitarios sostenibles y encantador de historias. Fundador del Club de Cuentacuentos Cazul, Generación 18. Formado con un grupo de abuelos lectores y creador del programa Pijamada de Cuentos, surgido para acompañar durante la pandemia a las infancias y familias, y que en junio del 2023 llegó a las primeras 500 noches. Desde el 2007 coordina proyectos de intervención comunitaria en la Sierra de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, llevando proyectos educativos, formación docente y capacitación para hombres y mujeres en zonas rurales e indígenas para emprendimiento social. En mayo de 2023 fundó la Academia de Cursos y Talleres en Línea Crisol de Saberes, con la finalidad de democratizar el conocimiento de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para adultos de 50 años en adelante, en especial para atender a adultos mayores en el manejo de herramientas digitales. En esa academia ha formado a la fecha cerca de 350 adultos mayores que conviven de manera habitual en la tecnología. Ingeniero Salvador, el espacio es suyo, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby. Pues saludo con muchísimo gusto al maestro Andrés Govela Gutiérrez, rector de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, también a la maestra Raquel Elías Hernández, directora general académica, a la maestra Jocelyn Sánchez Salgado, directora general de Desarrollo Institucional, y a la licenciada María Fernanda Bermúdez Iniestra, coordinadora de Educación a Distancia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar presente en este tercer foro internacional de inteligencia artificial. Gracias a la Universidad La Salle de Nezahualcóyotl por la invitación y la confianza de abrir este espacio para reflexionar juntos sobre algo que nos incumbe a todos. Y gracias a ustedes por estar aquí a la hora de la comida de un viernes, que no es una hora fácil para pedirle a alguien una hora completa de su atención, y menos frente a una pantalla. Voy a dar mi mejor esfuerzo para que valga la pena este espacio. Hace 135 años, y permítanme entrar de fondo, de lleno, diciéndoles por qué estoy aquí el día de hoy y por qué creo que la siguiente pregunta importa. Le voy a pedir de favor a Gaby si avanzamos a la siguiente diapositiva. Hace 135 años, en la primera revolución industrial, el Papa León XIII firmó una encíclica llamada Rerum Novarum. Era el mundo de las fábricas y las máquinas, trabajo en condiciones inhumanas, personas desplazadas, un orden social que nadie había elegido. León XIII no propuso frenar las máquinas, propuso poner a la persona en el centro. Esa misma pregunta nos persigue hoy, solo que la máquina ya no está en la fábrica, está en el bolsillo
de cada uno de nosotros. Como ya lo mencionó Gaby al compartir algunos rasgos de mi semblanza, en mayo del 2021, en plena pandemia, tomé la decisión de crear la Academia Crisol de Saberes. Era un momento en que los adultos mayores estaban resguardados, alejados de sus familias, sin poder abrazar a quienes amaban. Muchos de ellos no sabían cómo encender una videollamada. La academia nació para acompañarlos, para que la tecnología no fuera una barrera, sino un puente hacia sus seres queridos. 5 años después, la Academia Crisol de Saberes acompaña a cerca de 300 personas que están aprendiendo a utilizar las herramientas digitales y entre ellas las herramientas de inteligencia artificial, con sentido y con calma. Muchos de mis alumnos están hoy aquí, conectados a esta charla. Les saludo con mucho cariño. Muchos de ustedes llevan ya 5 años caminando conmigo y ya han escuchado este tipo de reflexiones hasta el cansancio. Pero como dijo el pensador Miguel de Unamuno, todo lo importante está dicho, pero como pocos atienden, hay que repetirlo una y otra vez. ¿Cómo ponemos la tecnología al servicio del humano y no al revés? Si avanzamos a la siguiente. Esa es la pregunta que nos trae aquí hoy. Es también la que León XIII se hizo hace 135 años y la que yo me hago cada día con mis alumnos de Crisol. Y quiero empezar llevándolos a 2 espacios. El primero está en Filadelfia. Sobre la mesa hay un bebé. Se llama K.G. Muldon, que para efectos de mi charla le diré únicamente por sus siglas de su nombre. KJ. Tiene 6 meses de vida y hasta ese momento los ha pasado casi todos dentro de un hospital. KJ nació con una enfermedad tan rara que afecta a 1 de cada 1,5 millones de recién nacidos. Es una falla en el ciclo de la urea que hace que su propio cuerpo se intoxique con cada gramo de proteína que come. No existe un medicamento para KJ. No existe porque la mutación que lo enferma es literalmente suya. Una errata de una sola letra de su genoma. Una errata que quizá no comparta con ninguna otra persona en el planeta. Y entonces, un equipo del Children's Hospital of Philadelphia hace algo que hace 5 años habría sonado a ciencia ficción. En unos 6 meses, diseñan y fabrican una terapia hecha a la medida de KJ. Una terapia para un solo paciente en toda la historia de la medicina. Usan CRISPR, la herramienta de edición genética, para entrar al hígado de KJ y corregir esa letra equivocada. La primera infusión se la dan en febrero del 2025. Hoy KJ está en casa, tolera la proteína, necesita menos medicamentos, está creciendo. Es probablemente una de las cosas más hermosas que la tecnología ha hecho jamás por un ser humano. Y quiero que la recuerden, porque voy a volver a KJ al final de esta charla. El segundo es un quirófano que no tiene dirección fija. Puede estar en San Francisco, en Estocolmo, en Budapest o en Abu Dhabi. Sobre la mesa hay un adulto con parálisis. Un robot quirúrgico le coloca sobre la corteza cerebral un dispositivo del tamaño de una moneda. Si avanzamos, Gaby, esa moneda está conectada a más de 1,000 electrodos. Es Neuralink. Cuando el paciente despierta, puede mover el cursor de una pantalla con solo el pensamiento. Puede jugar ajedrez,
puede escribir. Y para este año 2026 ya hay varias personas implantadas y la empresa habla de pasar a producción de alto volumen. 2 espacios, un laboratorio, un quirófano, y quiero que se fijen en lo que tienen en común, porque ahí está la llave de toda esta charla. Los dos son espectaculares, salen en las noticias. Los dos necesitan un espacio especial, uno un laboratorio y el otro un quirófano, un robot y un cirujano. Los dos están regulados, hay comités de ética, hay permisos. Los dos exigen un consentimiento firmado y los dos son todavía escasos. Un bebé y unas cuantas personas. Son intervenciones visibles, son raras y son, en buena medida, el futuro. Pero existe una tercera intervención. Y vamos adelante, Gaby. Esa intervención es sobre el ser humano. Y no necesita quirófano, no necesita robot, no necesita un cirujano con título, no pide consentimiento firmado, no aparece en las noticias como noticia, pero es un acontecimiento, es un ambiente, no es algo escaso, es ubicuo, no es futuro, está ocurriendo ahora, ahora mismo, en esta sesión, en el bolsillo de cada uno de ustedes. Está ocurriendo en cada salón de clases de esta universidad y de todas las universidades. Vamos adelante, Gaby. Esa tercera intervención es la inteligencia artificial y no opera sobre el cuerpo de KJ ni sobre la corteza cerebral de ningún paciente con parálisis. Opera sobre algo mucho más difícil de ver. Opera sobre el proceso mismo por el cual un ser humano llega a serlo, sobre cómo aprendemos, cómo juzgamos, cómo nos vinculamos y cómo nos formamos. A esta tercera intervención yo le voy a llamar durante los próximos 40 minutos la cirugía invisible. La llamo cirugía porque interviene de verdad, cambia algo por dentro, y la llamo invisible porque no hay sangre, no hay cicatriz, no hay un día marcado en el calendario. Ocurre cada día, un poco cada día, en cada tarea resuelta de más, en cada pregunta contestada de menos. Y como no la vemos, no la decidimos. Eso es para mí lo más serio del asunto. No que esté interviniendo en este momento, sino que ocurra sin que nadie la haya autorizado. Y la pregunta que quiero dejar sembrada y que vamos a perseguir juntos a lo largo de esta charla es la siguiente. Vamos adelante. ¿Qué le pasa a lo humano, no al cuerpo, sino al hacerse humano cuando empezamos a delegar en la inteligencia artificial? No les pido que respondan ahora, les pido que sostengan esa pregunta. Es la pregunta con la que abro esta conferencia y al final se las voy a devolver. Para perseguir esa pregunta, necesitamos primero que nos pongamos de acuerdo en una palabra. La palabra es formar. Está en el título de esta charla, formar humanos, y no es un adorno. Vamos con la siguiente, Gaby. Empiezo con una distinción que si se la llevan hoy y no se llevan nada más, ya habrá valido la pena el mediodía del viernes. Es la distinción entre informar y formar. Informar es transferir contenido. Yo tengo un dato
Usted no lo tiene, se lo paso y ahora usted lo tiene. La información viaja rápido, viaja entera y viaja sin desgaste. El dato que yo le doy no se me gasta a mí. Por eso la información se puede copiar, se puede buscar y se puede descargar. Formar es una cosa completamente distinta. Formar es el moldeado lento de tres cosas: el juicio, el carácter y la sensibilidad. Formar no transfiere un contenido, transforma a un sujeto. Y por eso no se puede copiar, no se puede descargar y sobre todo no se puede acelerar sin destruirla. Una formación apurada no es una formación rápida, es una formación que no ocurrió. Vamos a la siguiente, Gaby. Piénsenlo así. Yo le puedo dar a alguien en 30 segundos toda la información sobre qué es la valentía, la definición, ejemplos, la etimología de la palabra, y esa persona seguirá sin ser valiente, porque la valentía no es un dato que se posee, es una disposición que se forma, y se forma de un solo modo, enfrentando una y otra vez cosas que dan miedo. La información sobre la valentía la entrego yo en medio minuto. La formación de la valentía la hace ella y le toma años. Aquí está el riesgo central de esta época, y lo digo con todas sus letras. Estamos confundiendo informar con formar. Estamos tratando un océano de información disponible como si fuera automáticamente una buena formación. Y no lo es. Son dos cosas muy distintas. La inteligencia artificial es, sin discusión, extraordinaria para lo primero, informar. La pregunta de esta charla es, ¿qué le hace a lo segundo? Vamos con la siguiente. Déjenme darle a esto un poco de estructura, porque no es una intuición mía. Hay un pedagogo contemporáneo, Geert Wiersma, de Países Bajos, tiene 69 años, que dice algo muy útil, que la educación, toda educación, hace al mismo tiempo tres trabajos distintos. Al primero lo llama cualificación. Es dotar a la persona de conocimientos y de competencias. Saber matemáticas, saber redactar, dominar un oficio. Es lo que lo cualifica a uno para hacer algo en el mundo. Al segundo lo llama socialización. Es introducir a la persona en una cultura, en unas tradiciones, en unas maneras de hacer las cosas, volverlo una parte de un nosotros. Y al tercero, y aquí les pido toda la atención, lo llama subjetivación. Palabra fea, pero idea hermosa. La subjetivación es el proceso por el cual alguien se vuelve sujeto. Una persona capaz de pensar por sí misma, de juzgar por sí misma, de responder por sí misma. No alguien que sabe muchas cosas, no alguien que encaja bien en el grupo, alguien que es alguien. Vamos a lo siguiente. Pónganle un rostro a esa palabra. Imaginen a dos estudiantes que entregan el mismo examen. Los dos exámenes perfectos. Los dos con la máxima calificación. Pero uno llegó a ese examen entendiendo y el otro llegó
a ese examen sin entender, repitiendo. En la cualificación, los dos son idénticos. El papel, la calificación dice exactamente lo mismo. En la subjetivación son dos personas distintas, completamente distintas, porque a uno le pasó algo por dentro y al otro no le pasó nada. La subjetivación es justamente eso que le ocurre o que no le ocurre a alguien por dentro mientras aprende. Y es invisible en el papel. Hagamos ahora el ejercicio honesto, donde es buenísima la inteligencia artificial. En la cualificación, le explica a uno, le resume, lo ejercita, lo corrige y lo hace a cualquier hora y con una paciencia infinita. En eso, la inteligencia artificial es magnífica y sería una necedad negarlo. En la socialización, la inteligencia artificial ayuda a medias, pero en la subjetivación, volverse sujeto, volverse alguien, en eso la inteligencia artificial no lo puede hacer por usted. Y no porque le falte potencia, es por definición, volverse uno mismo es lo único que nadie puede hacer en lugar de uno. En el instante en que se delega, ya no ocurrió. Eso es lo irreductible. Y eso es exactamente lo que esta charla quiere proteger. Vamos a la siguiente diapositiva, Gaby. Esta idea es vieja y es noble. Los alemanes tienen una palabra para ella, Bildung. No se traduce del todo bien. No es educación en el sentido de acumular títulos. Bildung es la formación de la persona entera, su criterio, su gusto, su mirada moral. Es la diferencia entre instruir a alguien y cultivarlo. Y una filósofa de nuestro tiempo, Martha Nussbaum, lleva años advirtiendo de un empobrecimiento que estamos reduciendo la educación a una sola de sus tres funciones, la cualificación, y midiéndola con una sola vara, la empleabilidad. ¿Sirve esto para conseguir trabajo? Nussbaum no dice que el trabajo no importe, dice que una educación que solo prepara trabajadores y se olvida de cultivar la humanidad, esa capacidad de pensar críticamente, de imaginar la vida del otro, de habitar la vida como ciudadano y no solo como productor, esa educación nos sale a la larga carísima. Así que cuando yo digo formar humanos, me refiero a esto. No me refiero a llenar cabezas de información. De eso hoy hay de sobra. Me refiero a la tarea lenta, artesanal, irreemplazable de ayudar a alguien a volverse alguien. Vamos con la siguiente diapositiva, Gaby. Permítanme decirlo con dos palabras antiguas. Lo humano es, a la vez, un don y una tarea. Un don porque nadie elige nacer. Nadie se da a sí mismo la vida, ni la inteligencia, ni la lengua materna. Todo eso lo recibimos gratis de otros, antes incluso de poder agradecérselos. Pero el don no es todavía el resultado. Un recién nacido no es plenamente humano y plenamente digno en cuanto don. Y sin embargo, su carácter, su criterio, su oficio, su madurez, todo eso aún no está ahí. Está por hacerse. Eso es la tarea. Y la tarea, a diferencia del don,
no se recibe, se realiza despacio con otros y a lo largo de la vida entera. Y aquí aparece la tesis de fondo de toda la conferencia. Se las dejo enunciada porque vamos a volver sobre ella. Biológico. Lo humano es también una tarea. No se nace plenamente humano, se llega a ser y se llega a ser justamente formándose. CRISPR, la técnica de edición genética, le hizo a KJ una pregunta enorme. ¿Podemos editar lo que el ser humano es? La inteligencia artificial nos hace una pregunta más callada y yo creo más urgente. Vemos en la siguiente diapositiva. Esa pregunta es, ¿podemos y sobre todo debemos delegar el llegar a ser? Hasta aquí les he pedido que me crean. Ahora les voy a pedir que miremos juntos la evidencia, porque la pregunta, ¿qué le hace la inteligencia artificial a la mente que aprende? No es solo una pregunta de opinión, es en buena parte una pregunta empírica y ya hay datos. Vamos a la siguiente diapositiva. Empiezo con una analogía que todos hemos vivido. ¿Se acuerdan de cómo nos orientábamos antes del GPS? Que teníamos la guía Roji, los mapas, los puntos de referencia, cerca de la tiendita tal, que le preguntábamos a alguien que muchas veces nos mandaba hacia donde no era, en donde nos equivocábamos, en donde volvíamos a intentarlo, sin darnos cuenta. En ese entonces íbamos construyendo un mapa mental de la ciudad de nuestra mente. Llegó el GPS y fue, y es, sin duda maravilloso. Dejamos de perdernos, pero pasó algo más y la neurociencia lo ha documentado. Cuando le entregamos al GPS la tarea de orientarnos, la parte del cerebro que hacía ese trabajo dejó de entrenarse. Hoy, mucha gente es incapaz de llegar a un lugar conocido sin la voz del teléfono. Y no es que el GPS nos haya vuelto tontos, es que el músculo que no se usa se atrofia. El cerebro funciona así. Se moldea por el uso. Los neurocientíficos lo llaman neuroplasticidad. Yo lo voy a llamar hoy sencillamente los músculos del pensar. Y eso tiene nombre. Los psicólogos lo llaman descarga cognitiva. La tendencia muy razonable a delegar en una herramienta de fuera el trabajo mental que nos cuesta hacerlo por dentro. No es algo nuevo. Lo hacemos desde que se inventó la escritura. Hay incluso lo que se llama el efecto Google, que está muy bien documentado. Cuando sabemos que un dato va a seguir disponible en Internet, lo que recordamos peor a él y en cambio recordamos mejor dónde lo encontramos. Y hasta aquí, mucha atención, no hay catástrofe alguna. Descargar en una máquina la memoria de los datos no es grave, porque los datos no son lo que nos forma. El problema empieza en otro punto. Empieza cuando lo que se descarga ya no es el dato, sino el razonamiento. Cuando lo que delegamos no es dónde está la respuesta, sino el trabajo entero de construirla. Y la pregunta se vuelve inevitable. Si el GPS, que solo se ocupa de orientarnos en el espacio, atrofió esa capacidad, ¿qué le hace a los músculos del pensar? Una herramienta a la que le podemos delegar el pensar entero.
Vamos a la siguiente diapositiva, Gaby. No nos hace falta adivinar la respuesta. Hay un par de estudios que son la mejor evidencia disponible y quiero contárselos despacio. Lo hicieron en conjunto Microsoft Research y la Universidad Carnegie Mellon y se presentó en 2025, el año pasado, en el congreso más serio del área. Encuestaron a 319 profesionales, gente que trabaja con la cabeza, sobre 936 situaciones reales en las que habían usado inteligencia artificial generativa en su trabajo. No en un laboratorio, en su trabajo de verdad. El hallazgo principal tiene una precisión incómoda. Cuanto más confianza se depositaba en la inteligencia artificial, menos pensamiento crítico se ejercía. Y al revés, cuanto más confianza tenía la persona en su propia capacidad, más pensamiento crítico ejercía. También usando la herramienta. Léanlo conmigo despacio, porque no dice lo que parece. No dice la inteligencia artificial lo vuelve a uno incapaz de pensar. Dice algo más fino y más serio. La inteligencia artificial no le quita a uno la capacidad de pensar, le quita las ganas, le ofrece todo el tiempo una salida cómoda para no hacer el esfuerzo. Y el pensamiento crítico o es esfuerzo o no es nada. Hay un segundo hallazgo, que es el que vemos del lado derecho de esta lámina. Y a mí es el que más me inquieta. Los investigadores encontraron que quienes trabajan con inteligencia artificial tienden a producir resultados menos diversos entre sí. Es decir, nos parecemos más, convergemos. Cuando un grupo de personas le hace la misma pregunta a la misma herramienta, recibe variaciones de la misma respuesta. Y si esa respuesta se vuelve el punto de partida de todos, el abanico de lo que pensamos se vuelve estrecho. La homogenización del pensamiento no es una distopía de ciencia ficción, es un hallazgo de esta investigación de campo del 2025. Y los autores describen un desplazamiento muy concreto. El trabajo cognitivo se mueve, pasa de generar a verificar, de resolver el problema a integrar lo que la máquina respondió, de hacer la tarea a supervisarla. Eso no es necesariamente malo. Verificar y supervisar son habilidades reales, pero hagámonos una pregunta. ¿Se puede verificar bien lo que uno nunca aprendió a generar? ¿Se puede supervisar un trabajo que uno mismo no sabría hacer? La capacidad de juzgar el resultado de la máquina depende de un juicio que solo se formó haciéndolo uno mismo y muchas veces antes. Hay un segundo estudio del que quiero hablarles y quiero hacerlo con honestidad, porque la honestidad sobre la evidencia es parte del mensaje de hoy. En el MIT, en el Media Lab, un equipo dirigido por la investigadora Natalia Kosmina hizo un experimento. Pusieron a 54 personas a escribir ensayos. Los dividieron en 3 grupos. Unas hicieron el ensayo con ChatGPT, otras con un buscador de internet y el tercer grupo sin ninguna herramienta, solo con su cabeza. Y les midieron la actividad cerebral con electroencefalografía mientras escribían. ¿Y qué es lo que vieron? Que el grupo que escribía solo con su cabeza mostraba una conectividad cerebral más fuerte y más extendida, más zonas del cerebro hablando entre sí, y que el grupo de ChatGPT mostraba las conexiones más débiles. Es más, cuando en una sesión posterior les pidieron a los usuarios de ChatGPT que escribieran sin la herramienta, su cerebro seguía enchufado a un nivel bajo. Los autores le pusieron a esto un nombre que se me quedó grabado:
deuda cognitiva. La idea de que delegar hoy el esfuerzo puede dejarle a uno una deuda que paga mañana con intereses en forma de una capacidad mental que no llegó a desarrollarse. Ahora, hay que decirlo con claridad. Este estudio es lo que se llama un preprint, es decir, falta todavía la crítica metodológica de otros científicos. Así que yo no se los traigo como una prueba, se los traigo como un indicio, como una señal de alerta temprana que coincide con algo más sólido, el estudio de Microsoft, y con algo que sabemos desde hace mucho, lo del GPS y lo de la neuroplasticidad. Y si alguien les dice que la ciencia ya demostró que la inteligencia artificial nos atrofia el cerebro, está exagerando. La ciencia no ha demostrado eso todavía. Pero la dirección hacia la que apunta, los indicios que señala, son lo bastante serios como para ignorarlos. Y un formador prudente, como muchos de los que están hoy aquí, actúa con los indicios, no espera a tener el desastre confirmado. Quiero cerrar este bloque, que sin duda es el más cargado de datos de mi charla, con alguien que no tenía datos, pero que entendió el mecanismo hace casi 2400 años. Vamos a la siguiente diapositiva, Gaby. Aristóteles. Aristóteles se preguntó cómo se vuelve uno una buena persona y dio una respuesta que sigue siendo, creo, insuperable. Dijo, las virtudes no se enseñan como se enseña la geometría. Las virtudes se adquieren practicándolas. Nos volvemos justos haciendo actos justos. Nos volvemos valientes haciendo actos valientes. Nos volvemos templados ejerciendo la templanza. La excelencia, decía Aristóteles, no es un acto, es un hábito. Y había una capacidad que para Aristóteles era la corona de todas. La llamó prónesis, que solemos traducir como sabiduría práctica. Es la capacidad de deliberar bien, de juzgar bien en lo concreto, de saber qué conviene hacer aquí, ahora, con esta persona, en esta situación, que no se parece del todo a ninguna otra. Y la prónesis solo se forma de una manera, deliberando, equivocándose, volviéndolo a intentar, acumulando experiencia. ¿Ven el problema? Si la formación de un juicio depende de ejercitar ese juicio y la herramienta más extendida del planeta se ofrece amablemente a ejercitarlo por nosotros, entonces la cirugía invisible no es una metáfora alarmista, es sencillamente la descripción de lo que pasa cuando se elimina la práctica. La virtud que no se practica no se debilita, simplemente no llega a formarse. Y eso es lo que está en juego, no la información de los estudiantes. Eso está más que disponible hoy. Lo que está en juego es su formación. Vamos a la siguiente diapositiva. Hasta aquí he hablado del que aprende. Quiero ahora abrir el plano a algo más amplio. ¿De qué le pasa a la idea misma de persona en una cultura saturada de inteligencia artificial? Y para eso les propongo una imagen, la imagen de un espejo. Cuando convivimos todos los días con máquinas que hablan como nosotros, que parecen escucharnos, que nos responden con calidez, ocurre un movimiento doble, como en un espejo. El primer movimiento lo vemos y hasta nos enternece. Empezamos a tratar a las máquinas
como si fueran personas. Les decimos por favor y gracias al asistente de voz. Nos encariñamos con un chatbot. Le contamos a una aplicación cosas que no le contamos a nadie. Humanizamos a la máquina. El segundo movimiento casi no lo vemos y es el peligroso. A fuerza de tratar a la máquina como persona, empezamos sin querer, sin darnos cuenta, a rebajar nuestra idea de lo que es una persona, hasta hacerla caber en aquello que una máquina puede imitar. Si una máquina conversa, entonces conversar es eso. Si una máquina acompaña, entonces acompañar es eso. Si una máquina puede dar terapia, entonces la terapia es eso. Y cada vez que aceptamos esa rebaja, lo humano se encoge un poco, baja su altura, humanizamos a la máquina y en el mismo gesto mecanizamos al ser humano. Ese es el espejo. Dos pensadores contemporáneos han descrito las dos caras de esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Sherry Turkle, del MIT, lleva décadas estudiando nuestra relación con las máquinas y su advertencia es sobre el vínculo. Dice que al acostumbrarnos a compañías artificiales que nunca nos contradicen, que nunca tienen un mal día, que no nos exigen nada, vamos perdiendo tolerancia a las personas reales que sí contradicen, que sí tienen malos días, que sí exigen. Esperamos cada vez más de la tecnología y cada vez menos de los demás. Y la conversación humana, difícil, lenta, con silencios incómodos, es justamente el lugar donde se aprende la empatía. Si la sustitución por intercambios fluidos con una máquina, la empatía deja de entrenarse. Otra vez el músculo. Byung-Chul Han, el filósofo, describe la otra cara, lo que le pasa a la atención. Dice que hemos ido perdiendo la capacidad de contemplar, de demorarnos, de sostener algo difícil sin huir al siguiente estímulo. Y sin esa atención profunda, no hay pensamiento hondo, no hay lectura verdadera, no hay encuentro real con el otro. La cultura de la respuesta inmediata, instantánea, nos está dejando sin la paciencia que toda formación exige. Lo cual nos lleva a la pregunta más difícil de la tarde. Y la voy a hacer sin rodeos. ¿Qué es lo irreductible de lo humano? ¿Qué es eso que ningún sistema, por potente que sea, puede sustituir? Yo no les voy a dar una definición de diccionario. Les voy a dar 3 palabras y les pido que las sostengan. La primera es encarnación. Somos cuerpo. Aprendemos con el cuerpo. Nos cansamos. Envejecemos. Estamos en un lugar y no en otro. Una inteligencia sin cuerpo puede procesar el mundo, pero no puede habitarlo. La segunda es presencia. Estar, no estar disponible, estar. El maestro que se da cuenta, sin que nadie le diga nada, de que hoy el alumno de la tercera fila no está bien, eso no es procesamiento de información, eso es presencia. Y el tercer elemento es el vínculo. La educación de verdad, la que todos los que estamos aquí nos cambió la vida, no nos llegó como un archivo, no nos llegó como una descarga.
nos llegó a través de alguien, de un maestro, de una maestra, que se llamaba de alguna manera y a quien le importábamos. Encarnación, presencia, vínculo. Y fíjense en una cosa, ninguna de las tres es una cantidad de información. Las tres son maneras de estar. Por eso ninguna de las tres viaja por un cable, ninguna se descarga, solo se pueden dar en persona. Y aquí quiero traer una voz de la casa, una voz lasallista. Es una reflexión del hermano George y nos invita a imaginar la siguiente escena. Vamos a la siguiente diapositiva, Gaby. Imaginen que San Juan Bautista de la Salle, el santo que hace más de 3 siglos fundó esta tradición educativa, la nuestra, entra hoy tal cual a una casa cualquiera. Una casa con las mochilas tiradas en el suelo, pantallas encendidas, padres cansados, pero que quieren lo mejor para sus hijos. ¿Qué haría la Salle? Dice el hermano George, y la imagen me parece preciosa, que no levantaría la voz, que haría algo más inquietante, haría preguntas, y no preguntas sobre calificaciones, haría preguntas sobre personas, no preguntas sobre el éxito, sino preguntas sobre el sentido. Déjenme detenerme en este contraste, porque es para mí el corazón de esta charla. La inteligencia artificial es una máquina extraordinaria de dar respuestas. La formación verdadera, en cambio, se reconoce porque hace preguntas. Una le entrega a usted la conclusión, la otra lo acompaña en el trabajo de llegar a ella. Educar nunca fue repartir respuestas. Educar fue siempre enseñar a sostener una buena pregunta. De esa reflexión del hermano George quiero tomar 3 ideas, porque las 3 responden desde nuestra tradición a la pregunta por lo irreductible. La primera, formar el corazón, no el rendimiento. Dice el hermano George que el peor fracaso educativo no es un mal examen, es un corazón sin valores. Y propone cambiar la pregunta que les hacemos a los jóvenes. No, ¿qué vas a hacer? Médico, ingeniero, abogado, sino qué tipo de persona estás llegando a ser. La primera pregunta la puede orientar un algoritmo vocacional. La segunda solo la puede acompañar otro ser humano. Segundo elemento, educar es conducir, no consentir. La Salle desconfiaba de la educación blanda, la que evita todo conflicto y confunde el cariño con no exigir nunca nada. Y esto conecta directamente con lo que vivimos, con lo que vimos hace un momento en los estudios que les compartí. Si el esfuerzo es el lugar donde se forma la mente, entonces una educación que le quita al joven todo esfuerzo, porque la máquina ya se lo resuelve, no lo está cuidando, lo está dejando sin formar. Hay una fricción que es productiva y protegerla es un acto de amor. Y la tercera, no se forma a quien no se conoce. Y esta es la más sencilla, pero al mismo tiempo la más exigente. No se puede formar a alguien que no se conoce. Y conocer a alguien lleva tiempo, lleva presencia, lleva mirarlo.
Un sistema apoyado por inteligencia artificial puede procesar miles de expedientes de alumnos en segundos. Conocer a uno solo, saber cómo se llama, a qué le tiene miedo, qué lo ilusiona, eso solo lo hace una persona que está. Y esto que les digo no es solo una intuición pedagógica. La Iglesia lo ha puesto por escrito con notable lucidez en estos mismos meses. En enero del 2025, el Vaticano publicó un documento llamado Antiqua e Nova sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Su tesis es nítida. La inteligencia artificial debe seguir siendo una herramienta y no convertirse en un sustituto de la mente y del alma humana. Porque la inteligencia humana verdadera, dice el documento, es encarnada, es relacional y está orientada a la verdad y al amor. Encarnada, relacional. ¿Le suena? Las mismas palabras a las que llegamos nosotros hace un momento por nuestra propia cuenta. Vamos a la siguiente diapositiva. Y hay un texto todavía más reciente. El lunes pasado, hace apenas 5 días, el Papa León XIV publicó su primera encíclica. Se llama Magnifica Humanitas. Magnífica Humanidad. Y está dedicada por entero a proteger a la persona humana en la era de la inteligencia artificial. No es casual que León XIV haya elegido ese nombre. Lo eligió en memoria de León XIII, el papa que hace más de un siglo escribió sobre la primera revolución industrial. El Papa León XIV ve en la inteligencia artificial otra revolución de esa magnitud. Y quiero citar textualmente 2 líneas de ese documento, porque dicen, con la autoridad que tiene el Papa, exactamente lo que esta charla ha intentado argumentar desde la pedagogía. En el número 10, el Papa León XIV advierte contra lo que llama el síndrome de Babel. La pretensión de construir un lenguaje único, incluso digital, capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y en rendimientos. Magnífica Humanitas 10. El misterio de la persona no cabe en datos y rendimientos. Eso es precisamente lo que separa a la información de la formación. La formación toca algo que ningún algoritmo puede digitalizar. Vamos a la siguiente diapositiva, Gaby. Y en el número 15, el Papa escribe algo que quiero que se lleven de aquí. Ingeniero, ya Sí, tenemos muy poquito tiempo. Este, por vamos si... terminando, Sí, vamos cerrando. Sí. Entonces, sí quiero compartirles este fragmento que dice, ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor a la humanidad. Eso está más allá del código. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos una más, por favor. Fíjense, hay algo de manera muy personal que quisiera compartirles. O sea, hace 135 años, un 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII firmó la encíclica Rerum Novarum. Un 15 de mayo de hace 5 años nació esta Academia Crisol de Saberes para formar al adulto mayor de una manera consciente de herramientas digitales y herramientas de inteligencia artificial. Y este año, hace apenas 5 días, nace la primera encíclica del Papa León XIV. Y vuelvo por última vez a lo que el hermano George dijo.
¿sí? Formar personas es una tarea sagrada. Es algo que no podemos dejar en las máquinas, ¿sí? Y vamos hacia la última diapositiva. Les quiero dejar con una pregunta que es con la que abrí esta charla. Al principio les pregunté qué le pasa a lo humano cuando lo delegamos. Ahora devuelvo esa pregunta y la dejo en sus manos, en las manos de ustedes que forman a estudiantes. Dentro de 10 años, un joven va a salir de un aula de esta universidad. Cuando le quitemos todas las herramientas, todas, ¿qué queremos que sepa hacer? Él solo, con lo que es. Esa lista corta, difícil, esencial, es el verdadero plan de estudios. Y escribirla y defenderla es la tarea más urgente que tenemos. Esa es mi pregunta y con ella, con mucho gusto, abro la conversación con ustedes. Muchas gracias. En nombre de todos los presentes, me gustaría expresar mi agradecimiento al ingeniero Salvador Flores. A continuación, damos inicio al espacio de preguntas y respuestas o bien reflexiones que nos han compartido a lo largo de la sesión. Recuerden que este espacio se encuentra en la parte inferior de sus pantallas y ya tenemos algunas. Muchas felicitaciones, gracias por la conferencia. Aquí nos preguntan, desde su experiencia, ¿cómo podemos lograr un equilibrio entre el uso de la tecnología y el desarrollo humano dentro de la educación? Mm, yo creo que sí tenemos que equilibrar. Desde luego que el planteamiento no es prohibir la inteligencia artificial, ¿no? No por dos razones. La primera es por cuestiones prácticas. Ya no se puede, ya está en cada teléfono. Y la segunda es de fondo. Prohibir la inteligencia artificial dejaría a los jóvenes sin aprender a usarla bien. Y eso también sería un fracaso formativo. Lo que propongo entonces es rediseñar, decidir con criterio pedagógico dónde la herramienta ayuda y dónde estorba. Hay momentos del aprendizaje en los que un borrador torpe del propio alumno vale más que el texto pulido de la máquina, porque el objetivo no es el texto, es lo que le pasa al alumno mientras escribe el texto. Proteger esos momentos no es prohibir la inteligencia artificial, es saber para qué sirve cada cosa. Agradecemos la respuesta. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta María Elena, ¿y cómo será tomado por los estudiantes estas ideas? ¿Estarán de acuerdo o como docentes no estamos viendo algo que ellos tal vez estén viendo? ¿Cómo podemos entonces ver hacia el mismo lugar o estar viendo lo mismo? Muy buena pregunta, muy interesante, porque es cierto, a veces el punto de vista del estudiante es muy distinto al que tiene el educador, el docente. Eh, yo enfocaría desde dos puntos de vista, desde dos enfoques, la respuesta. Primero, eh, tenemos que comprender que las generaciones que actualmente que estamos atendiendo en la universidad, son generaciones que aprendieron con estas herramientas, ¿no? Eh, Estar en contra de ellas sería estar en contra del propio progreso de la humanidad. Más bien es, ¿qué es aquello que podemos como docentes, como educadores, transmitirle al alumno que le permita orientar su mirada hacia la propia formación de su ser, con el uso de estas herramientas? Entonces yo creo que aquí es donde viene bien nuevamente lo que nos decía Aristóteles, o sea, educar al alumno a la práctica de estas otras capacidades, como es la contemplación, la reflexión, el hacernos preguntas,
y no esperar únicamente a que la máquina nos dé las respuestas, ¿no? Es decir, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, ¿no? Trabajo con estas herramientas, es más, las enseño, ¿no? Es más, recuerden cómo abrí la charla, dándoles el ejemplo de una técnica salvándole la vida a un bebé, una técnica devolviéndole movilidad a una persona que no la tenía. La pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes es, ¿para qué sirve cada cosa? ¿Y en qué momento es oportuno utilizarlos? Afortunadamente, hubo demasiada interacción en el chat durante la ponencia y creo que eso habla muy bien de la manera en el que usted abordó el tema. Su conocimiento y la claridad con la que explicó cada punto despertaron este espacio. Le podemos hacer llegar estas preguntas para que justamente usted no nos la conteste posteriormente y así estas preguntas sean respondidas. Les recordamos que en el chat se encuentra disponible el enlace de registro de asistencia. Asimismo, para ser acreedores a su constancia de participación, es indispensable contar con al menos el 50% de asistencia al evento. Es un honor para nosotros hacer entrega de esta constancia digital como muestra de nuestro agradecimiento por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias el día de hoy. Universidad La Salle en Nezahualcóyotl otorga la presente constancia al ingeniero Salvador Alberto Flores Vega por su importante participación en el tercer Foro Internacional de Inteligencia Artificial llevado a cabo de manera virtual los días 28 y 29 de mayo de 2026, la cual está firmada por nuestra directora general académica, la maestra Raquel Elías Hernández. Antes de finalizar con el foro, ingeniero, ¿gusta decir algunas palabras? Sí, 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 me gustaría, porque creo que sobre todo la última pregunta, me gustaría también darle el enfoque, porque a veces le dejamos toda la responsabilidad al docente, y yo creo que las familias, los padres de familia, también tienen por ahí una tarea muy importante que hacer. Y yo voy a sintetizar en 4 cosas concretas, y que todas se pueden empezar hoy mismo, o mañana. La primera, proteger deliberadamente algunos espacios de esfuerzo sin máquina. O sea, no todos, algunos. Y explicarle al joven por qué. El esfuerzo deja de pesar cuando se entiende para qué sirve. Segunda, preguntar más que responder. Cuando un hijo o un alumno trae una duda, devolverle una buena pregunta antes de darle la respuesta hecha es mucho mejor. Tercero, cuidar la presencia y el tiempo. Comida sin pantalla, conversaciones sin prisa. El vínculo se construye con tiempo que no está optimizado. Y cuarta, enseñar a utilizar la inteligencia artificial con criterio, en voz alta, mostrando cuándo uno la usa y cuándo decide no usarla. ¿Y por qué no? Eso último forma más que cualquier prohibición. Gracias. Excelentes palabras, ingeniero. Agradecemos por el tiempo y conocimiento brindado y, por supuesto, a los asistentes que estuvieron en esta conferencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes.